Ahora sí nos vamos a conectar. Estamos esperando que se conecte ahí Alberto Moreno para entrevistarlo. Así que vamos a esperar un poquito y comenzamos con la entrevista. Ahí está. Ahora sí que voy a poder. Esperando que se conecte y vamos. ¿Ahora sí? Ahora sí, bien, Qué ahora sí lo bueno. veo súper bien. Me, Excelente. me Hoy alegro estaba tan mucho. afligida. ¿Y qué había pasado? Es que lo que pasa es que me cambié de casa y el internet falla. Ah, ya, perfecto. Estoy como muy lejos de la ciudad y no llega el internet normal y se corta un poco, pero ya lo solucioné. De una Perfecto, muy forma un bien. poquito poco particular, pero lo solucioné. Estaba afligida, ¿por qué no? No, no hay Cosas, problema. cosas que pasan en la vida, pero bueno. Así es la Profe, tecnología. le doy la bienvenida. Estoy muy contenta de que haya accedido. Sé que igual tiene harto trabajo, hace muchas cosas, muchas conferencias, seminarios, cosas en la universidad, sus trabajos de investigación, muchas cosas que hace. Así que le agradezco que tenga el tiempo para hacer la entrevista. Y decirle de antemano de que la entrevista queda grabada por si usted quiere también recibir el video, porque hay profesores que a veces lo ocupan para hacer presentaciones, se lo envío por mail toda la entrevista. Perfecto, muy bien. Muy Eso. agradecido por la invitación, muy contento de compartir contigo y bueno, claro, el video lo quiero para poder seguir aumentando mi ego. Claro, hay que hacerlo a veces si nadie te lo sube, hay que subírselo uno mismo. Pero No, bueno. un placer estar contigo. Profe, le doy el pase para que usted se presente. Ya, perfecto. Nánica, bueno, lo dicho, ¿no? Muchas gracias por la invitación, me siento muy, muy grato de poder estar acá y bueno, mi nombre es Alberto Moreno Doña, soy o me dedico a la educación principalmente, me titulé de profesor de educación física en la Universidad de Valencia, España, por allá por el año 2002, si no recuerdo mal, porque ya hace mucho tiempo. Y después de eso, bueno, por una locura de la vida decidí viajar a Chile para estar un año por estos lados y lo que en principio era un proyecto de un año ya se está convirtiendo en un proyecto de 18. Oh, ¿Vale? no. Entonces ya llevo casi la mitad de mi vida por estos lados y ya me siento más chileno que español. No me importa que quede grabado porque es así. Y bueno, después me dediqué, me salí un poco del ámbito de la educación física, me metí en el ámbito de la filosofía, concretamente el pensamiento latinoamericano, y después me doctoré en educación. Y en el contexto chileno he dado vuelta por muchos lugares. Llegué a La Serena, de La Serena ya partimos, porque no partí solo, partimos a Valdivia, a la Universidad Austral. Después estuve ahí con ustedes en la Católica, desde el año Sí. 2013 al 2016. Y después el 16 ya terminé en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Educación Parvularia, Facultad de Medicina, y espero no moverme más. Ya no tengo ganas de salir. Así que bueno, en términos generales, esas son las cosas que he hecho en el último tiempo, ¿no? Hartas cosas, profesor. Ha ido de allá para acá, pero ojalá que no se va más, no se mueva más de ahí. Una pregunta, ¿por qué eligió lo que está haciendo ahora? ¿Por qué no elegir Mi- otra carrera? ¿Por qué no dedicarse a otra cosa? ¿Por qué lo eligió? Mira, yo creo que el motivo principal tiene que ver con criterios o con aspectos que probablemente le haya ocurrido a muchos profesores de educación física, ¿no? Yo cuando yo me dedicaba a jugar a fútbol durante muchos años, además de hacer otros deportes, y bueno, y la identidad deportiva que se va desarrollando en ese ámbito te hace que casi de manera natural tú quieras seguir desarrollándote en algo cercano a eso del deporte, ¿no? Entonces, el motivo principal por el cual yo ingreso a la carrera de educación física es porque poco menos que quería ser entrenador de algún equipo de fútbol famoso y ganar mucho, mucho dinero y esas cosas.
Pero curiosamente, y por una historia de vida particular y por algunos hechos concretos, lo que empieza como una identidad deportiva y empieza por un criterio de estar cercano al mundo del deporte, se va reconduciendo principalmente hacia el ámbito de la educación, ¿vale? Ahí hay algunos hechos vitales, históricos importantes que hacen que uno empiece a darse cuenta de que lo que más le atrae no es el mundo del deporte, específicamente del deporte de rendimiento, que era la idea con la que yo ingresé a la carrera, sino otros aspectos relacionados con la actividad física, con la educación física y también con el deporte, ¿no? Y de ahí me empiezo a meter en el ámbito de la educación y en una mirada muy, muy particular, que tiene que ver un poco con la relación entre educación física, aunque hoy día ya más la mirada de la escuela en general, la educación física en particular y la sociedad, ¿no? Ese es el ámbito en el que yo actualmente me desarrollo. Y llego ahí a ese ámbito, yo diría que por algunos hitos importantes en la vida, y te puedo nombrar dos si quieres, para no alargarme Sí, sí, demasiado. sí, nombre, nombre. Eh, Uno, bueno, mi infancia yo la paso muy cercana por la ciudad donde yo vivía a la comunidad gitana, ¿vale? De hecho, el equipo de fútbol donde yo jugué casi toda mi vida se llamaba Flamenco, Club de Fútbol, y estaba formado por un gran número de las personas que jugaban, de los niños que jugaban ahí, eran de la comunidad gitana. Y esto tiene mucha relación con mi experiencia escolar también, porque yo lo que veía en mi experiencia escolar en una escuela pública era que algunos de ellos en situación de vulnerabilidad o muy vulnerados socialmente, eran muy inteligentes. Eran muy inteligentes, eran muy buenos para el deporte, pero le iba muy mal en la escuela. Entonces ahí empieza una serie de cuestionamientos, Claro. ¿no? Una serie de cuestionamientos muy importantes. Y eso se liga, hay más cosas, pero estoy dando como los hitos más relevantes, eso se relaciona con que después de dedicarme al mundo del deporte y tener la posibilidad de haber llegado al ámbito profesional, después de ser campeón de España con la selección andaluza de fútbol, Ah, empiezo a darme cuenta de que el mundo del deporte profesional no es el mundo del deporte al que uno juega. Es decir, ya no es un juego, es otra claro. cosa. Empiezan a haber una serie de intereses que tienen que ver más con el tema económico que con el tema del juego, del placer por jugar propiamente tal, ¿no? Y eso es lo que hace que yo me vaya alejando del mundo del deporte y cuando ingreso a la carrera de educación física, tengo la suerte de conocer a un grupo de investigación que se dedicaba al tema de deporte, educación y sociedad desde una perspectiva crítica y ahí empiezo a meterme directamente en el mundo de la educación. Oye, no tenía idea, y eso que fue mi profesor en el magíster y todo, no tenía idea que tenía un pasado muy deportivo. Sí, Qué buena saberlo. para que Oye, usted vea conoce cómo cambiamos conoce la la, gente. sí, conoce las distintas áreas, así que genial, porque lo vivió, así que súper Sí, bueno. Ahí los hitos importantes a veces cambian igual las perspectivas y cómo uno se siente también. totalmente. Eh, Profesor Alberto, supe que estuvo como académico integrante en Fondesit. ¿Cómo fue su experiencia? Porque lo nombraron y todo, porque yo estuve investigando al respecto. Ah, Sí, estuve buscando información y no está lo bien. sabía tampoco, me sorprendí. Sí, bueno, en el año, bueno, tú sabes que el dedicarse hoy día al mundo universitario significa, entre otras cosas, estar obligado a realizar investigación en términos formales, ¿no? Porque investigación, yo diría que desde los niños se realiza, pero no en términos de lo que significa oficialmente una investigación científica, ¿no? Entonces, bueno, estar ligado al mundo de la academia, lógicamente te exige estar desarrollando investigación en algún ámbito. Y yo, claro, desde que ingreso a la universidad, desde que me doctoro, empiezo a desarrollar una serie de proyectos y en el año 2011 tengo la suerte, tengo la fortuna de ganarme un proyecto Fondesit de iniciación, ¿no? Proyecto Fondesit de iniciación. Y el proyecto Fondesit de iniciación, de alguna manera, es decir, tener un proyecto Fondesit es el primer requisito para poder ingresar al grupo de estudio, ¿no? Y en Ah, el ya. año, y en el año 2017, después de haber terminado el primer proyecto y haber obtenido un Fondesit regular, haber ganado un Fondesit regular que recién terminó hace poco,
claro, contaba con 2 proyectos y ya cumplía con los criterios para poder pertenecer al grupo. Si usted me dice por qué pertenezco al grupo, yo podría decirle, bueno, porque yo soy muy buena haciendo investigación, entonces el grupo me consideró. Yo creo que no, yo creo que no, eso no es así, ¿vale? Yo creo que uno en la vida tiene cierta fortuna, cierta suerte, y bueno, yo cumplía con los requisitos formales, pero también es verdad que para formar parte del grupo, alguien que sale del grupo tiene que proponerte como posible integrante del mismo. Entonces yo, Ah, entonces yo me imagino, lógicamente yo no sabría quién es, él o ella, pero alguien que salió en ese momento del grupo, por algún motivo dio mi nombre y como yo cumplía con los requisitos, pues empecé a formar parte del mismo. Una experiencia que en términos generales yo diría que muy buena, por lo que significa aprender la lógica científica desde dentro de un grupo que se dedica principalmente a gestionar los procesos de evaluación de la ciencia en el contexto chileno, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por la diversidad, porque hay profesionales todos ligados al mundo educativo, pero desde diferentes miradas y diferentes disciplinas. Entonces, lógicamente, eso enriquece mucho lo que uno puede hacer y los aprendizajes que va construyendo. Esos son los dos aspectos más gratificantes y más positivos de estar en el grupo. Ahora, también es cierto, y no podría no reconocerlo, que yo cada vez estoy más alejado de esa forma de entender los procesos que tiene que ver con cuantificaciones, claro. con ítems, etcétera. Entonces, después del último año, la verdad es que quedé un poquito cansado por lo que significa gestionar todo el proceso de evaluación de los proyectos científicos que van llegando al grupo de educación. Pero en términos generales fue una experiencia muy positiva, de muchos aprendizajes y consecuencia de la fortuna más que de la calidad profesional. Eso no tengo ninguna duda que fue así, vamos. Yo creo que no, que calidad hay. Y también la perspectiva que tiene es diferente. Era el único que estaba con esa perspectiva dentro del grupo de como educativo que estaba Mira, en CPC. bueno, perspectiva educativa, no, ahí había gente con la que yo tenía mucha cercanía en cuanto a mirada, ¿no? Ahora es cierto que del ámbito de la educación física era el único, al menos en ese periodo. Yo no sé si antes o después ha habido alguien más ligado al mundo de la educación física, pero durante esos 3 años era el único integrante del área curricular en cuestión, lo que también es una responsabilidad tremenda porque claro, los proyectos que llegan de educación física, de alguna manera te preguntan a ti la gente para poder gestionar ese proceso evaluativo. Así que bueno, en términos, como te digo, en términos generales fue una experiencia muy agradable. Qué bueno. Orgullosa de haber tenido un profesor que estuvo ahí en ese grupo Fondesit. Profesor, estuve leyendo el tema del proyecto, ahora último que tiene, del epistemicidio de lo Sí, educativo, y sí, habla sobre el mapa escolar. Entonces, le quería sí. preguntar cómo considera la realidad de mapa escolar en Chile. Claro, mira, te cuento un poquito para que la gente también Sí. pueda entender la lógica, ¿no? Una de las cosas que nosotros proponemos en ese proyecto y que no es original de nosotros, sino de parte de los integrantes del equipo, porque éramos un equipo de 6 personas, ¿vale? Digo éramos porque el proyecto recién terminó, ¿vale? Recién terminó, pero el equipo de alguna manera sigue funcionando, ¿no? Entonces era un equipo conformado por 2 profesores de la Universidad de La Serena, Silvia López Maturana y Carlos Calvo, un profesor del Austral, un profesor de la Autónoma de Chile, ese de Temuco, quién más? No se me vaya a olvidar nadie, Carolina Poblete, que tú la conoces, Ay, sí, sí, ella de la, nos hizo univers- clase. de la Universidad de Santiago y yo, si no me equivoco, ahí estamos los 6. Había 3 personas de educación física, había un psicólogo, una educadora de párvulo y un profesor de filosofía, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nosotros proponemos es que si algún problema tiene la escuela en general, tiene muchos, pero la escuela como institución, es que ha creado un mapa de lo que significa educar, tan con la intención de ser tan perfecto, de ser tan exacto, que se le ha olvidado que las personas que habitan la institución escolar tienen vidas particulares, tienen intereses concretos, tienen miedos, tienen sueños, tienen ganas de hacer cosas. Y esas ganas, esos sueños, esos criterios que la gente utiliza para vivir al interior de la escuela, no siempre se acercan a ese mapa.
¿vale? claro. Piense, por ejemplo, lo que ocurre con el tema de las planificaciones educativas, ¿no? Uno hace su planificación, la deja muy ordenadita, todo perfecto, pero cuando uno va a la realidad práctica, se encuentra que la realidad no tiene que ver con esa planificación. ¿Y qué ha ocurrido? Que al final las personas terminan planificando para el jefe o la jefa y no para los niños y para las niñas. Es decir, voy a planificar porque me lo van a pedir, pero no porque realmente esa planificación me vaya a servir para guiar la práctica educativa. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que ocurre es que la institución escolar en general y la chilena en particular sigue funcionando a partir de ese mapa. Y lo que ocurre que es que al funcionar a partir de ese mapa termina negando a quienes están en la escuela. Y los terminan negando porque no validan los conocimientos que los niños y las niñas ya poseen. Pensémoslo en términos de la educación física, ¿no? Pensémoslo en una comunidad rural, por ejemplo, donde los niños y las niñas están, algunos de ellos, todo el día en la zona jugando a la pelota, corriendo en los cerros, etcétera. Llega el profesor de educación física y se pone a hacer trabajo aeróbico, como que los niños no hicieran trabajo aeróbico o trabajo anaeróbico o lo que fuera, ¿no? Claro, Entonces, eso es porque el niño y la niña, como sujetos reales, desaparecen del proceso planificado por el profesor y la profesora. Y la planificación termina convirtiéndose en el centro. Y lógicamente así nos va, ¿no? En general, así nos va, que nos va bastante mal en términos educativos. Yo diría que eso es un tema o es una lógica que no solo se reproduce en la educación básica o en la educación media, sino que cruza transversalmente todo el sistema educativo, desde los jardines infantiles, y esto ya es grave, hasta las universidades. sí. ¿Vale? Y es algo que las universidades también estamos viviendo de alguna manera. Y es algo que se sabe, pero no se habla. Bueno, ese es otro tema, Dani, ese es otro tema bien, bien importante, ¿no? Que caracteriza a nuestra profesión en general, y que yo le he planteado ya en algunos lugares, ¿no? Y es que en general el profesorado de educación física tenemos poco compromiso político. Cuando hablo de compromiso político, usted sabe que no me estoy refiriendo a si es de un partido o es de otro. No, Claro. me estoy refiriendo a comprometerse con un proyecto, en primer lugar con un proyecto de sociedad, en segundo lugar con un proyecto de escuela y en tercer lugar con un proyecto de educación física, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos corriendo detrás de las modas. En algún momento la moda fue la motricidad humana. En estos momentos la moda es actividad física y salud y Sí. producir paper a diestra y siniestra. Y Ujú. bueno, eso significa que de alguna manera todavía no hemos salido como área curricular o como disciplina, no hemos salido de esa mirada en donde los otros nos infravaloran. Y es porque no tenemos proyecto todavía. Y no tenemos proyecto porque no nos hemos juntado a conversar y a construirlo. Entonces hay grupos, y hay grupos y hay tensiones, y hay todos los que sabemos los que están en el área, ¿no? Un grupo funciona bajo una mirada, el otro grupo bajo otra mirada, el otro grupo bajo otra, pero no hay diálogo, no hay conversación y no hay proyecto en conjunto. Y eso más allá de los malestares personales, eso tiene la consecuencia, una de las consecuencias más graves, es que no nos permite salir de esa situación de infravaloración social que todavía tenemos. Sí, muy, muy bien planteado. Así mismo pasa. Profesor, ¿cómo influye la política pública en este desarrollo de mapa escolar adecuado al Bueno, contexto chileno? sí, claro, claro. ¿Cómo? Mira, la política pública, lógicamente, es un concepto muy amplio, ¿no? Pero intentemos aterrizarlo, por ejemplo, en el ámbito educativo y en términos particulares en el ámbito de la educación física, ¿no? Si hay algo que uno escucha constantemente al profesorado en general y al profesorado de educación física en particular, es la expresión siguiente. Y la expresión es que eso dicen las bases curriculares. Y entonces, como lo dicen las bases curriculares, entonces es lo que yo hago. Eso es, en términos profesionales, es muy grave. Porque si hay algo que caracteriza el concepto de profesionalidad, es la autonomía. Y la autonomía significa que yo soy capaz de leer una política y traducirla en términos concretos a mi realidad particular.
a mi realidad particular. ¿Y qué pasa? Que no hacemos esa traducción porque lo dicen las bases curriculares. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo siempre hago? Que las bases curriculares no son más que un documento orientador y que Claro, los profesionales somos nosotros. Nosotros veremos si tomamos o no tomamos o qué elementos tomamos de las bases curriculares para hacer de la experiencia pedagógica una experiencia enriquecedora, satisfactoria, resolutiva de conflictos, etcétera. Pero no en general, sino con los niños y las niñas con los cuales trabajamos cotidianamente, ¿no? Entonces, claro, la influencia es demasiada, demasiada. Otra cosa que podríamos analizar es si la política pública es buena o mala, que eso también, claro. lógicamente, es otro ámbito. Pero a mí lo que me interesa en estos momentos es hacernos ver a los profesores de educación física que si nos asumimos como profesionales, tenemos que realmente ser muy críticos, muy críticos con la política y muy autocríticos con nuestra labor profesional. Le voy a poner un ejemplo muy particular, ¿eh? Piense en ese discurso tan repetitivo en el área de la educación física sobre la importancia de aumentar las horas en nuestra asignatura. Cosa con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Si usted me pregunta, ¿usted quiere que se aumenten las horas? Claro que quiero que se aumenten las horas. Pero cuidado, porque si el argumento que utilizamos para aumentar las horas es que somos los únicos responsables de combatir la obesidad, el sedentarismo y la inactividad física, estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Porque sabemos que con más horas de la asignatura de educación física no vamos a solucionar un problema que no depende exclusivamente de nosotros, que es un problema social, que es un problema político, que es un problema económico. Por lo tanto, tiene que haber actores del ámbito político, tiene que haber educadores comprometidos políticamente, tiene que haber personas del ámbito económico, tiene que haber personas del ámbito social y todos juntos tenemos que construir un proyecto para realmente ser un aporte a esa pandemia, ya que estamos en esto de pandemia, Claro. que se considera obesidad, sedentarismo, inactividad física, etcétera. Yo creo que ese es un ejemplo muy clave de cómo hemos ido de alguna manera desarrollando una argumentación que no tiene evidencia en términos de la evidencia, yo no he encontrado, puede ser que la haya, si alguien la ha encontrado que me la diga, que más horas de educación física consiguen disminuir la obesidad, el sedentarismo y la inactividad física. Hay dos ejemplos concretos en Latinoamérica. Tenemos a Ecuador y tenemos a Perú con muchas más horas que nosotros de educación física. Y están igual o peor que nosotros, ¿no? Entonces, claro, el tema que a nosotros últimamente nos compromete, que es ese sedentarismo, inactividad física y obesidad, es un problema complejo. Y como problema complejo lo debemos abordar complejamente. Pero para eso hay otro elemento que es tener la capacidad de dialogar y de proyectar junto a gente que no es del área de educación física. Exacto. Y eso significa introducirnos en la institución escolar de una manera diferente a como lo estamos haciendo en la actualidad. Sí, en algunos colegios pasa y en otras instituciones también, pero son muy Muy poquitas. puntuales, sí, Sí, exactamente. efectivamente. Profe, ¿y cómo desde la construcción de la escuela única, qué es lo que se Sí, llama el sujeto universal? Creo que algo igual mencionó ya de ello. ¿Existe el sujeto universal? ¿Y por qué se sí, habla de esta homogeneización? perfecto. Mira, eso tiene que ver mucho, voy a intentar explicarlo para ver si logro explicarme al respecto. Eso tiene que ver con el mapa escolar del cual yo le estaba planteando, ¿no? Si uno piensa en la institución escolar, uno asume que la institución escolar no ha existido siempre, es una creación. Y es una creación principalmente del proyecto, por un lado, del proyecto ilustrado de la modernidad y del capitalismo, ¿no? Como los dos grandes paraguas desde donde se crea la institución escolar. Y esa institución escolar se crea en un contexto particular y desde una mirada también muy particular. Y esa mirada está caracterizada por muchas cosas, pero hay un elemento central, que es asumir que hay un sujeto, que hay un tipo de persona, por ponerlo en términos más coloquiales, que hay un tipo de persona que tiene una serie de características y que son esas personas a las que más valora la sociedad, ¿vale? Yo creo que Chile es un ejemplo claro de esto que les voy a decir. ¿Cuál es ese sujeto universal? ¿Cuál es el sujeto más reconocido?
¿Cuál es el sujeto más legitimado? A partir de estos dos grandes paraguas, la modernidad y el capitalismo, los sujetos más valorados socialmente son hombres, Sí. capitalistas, heterosexuales, blancos, ¿vale? Y esa es la base y ese es el germen de toda la discriminación que estamos viviendo como país. Y pensémoslo, yo no tengo ningún problema en decirlo. Ustedes, las mujeres, ¿cuánta discriminación sufren cotidianamente? A nivel de la sociedad en general y a nivel de las instituciones en particular. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Vale? ¿Por qué usted tiene que hacer el doble de esfuerzo que hago yo para poder conseguir lo que yo estoy haciendo? Entonces, cuando uno va al discurso político correctamente, ¿no? Políticamente correcto, perdón, todo el mundo dice, no, 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 yo no discrimino a las mujeres, no discrimino a las mujeres. Pero sabemos que no es así. Sabemos que eso está inserto en una cultura. Y es porque esa cultura reproduce el proyecto de la modernidad y reproduce el proyecto capitalista. Que se construyeron desde la negación de aquellos que no representaban a ese sujeto universal. Entonces, en términos educativos, cuando uno va a la escuela, ¿qué encuentra? Encuentra un proyecto que está centrado en que los niños y las niñas se tienen que comportar de una única manera. Todo Claro. aquel que se comporte de una manera diferente es etiquetado. Entonces, tenemos al revoltoso, tenemos al hiperactivo, tenemos a... Y ahí empieza a ponerle Raro. etiquetas, claro, y empezamos a ponerle etiquetas cada vez más peligrosas y más negadoras de la propia realidad de esos niños y esas niñas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a construirnos como sujetos que no quieren reproducir esa lógica social, sino que se validan a sí mismos desde las realidades particulares donde ellos viven, donde ellos estudian, donde ellos realizan su cotidianidad. Eso en términos generales yo le podía decir en relación a ese sujeto universal. Que no existe en realidad. Mira, es interesante, ¿no? Aquí sí, Claro, pero en la realidad no existe. mira, es muy interesante eso porque nosotros en este proyecto que le decía, que le estábamos conversando al principio, hicimos entrevistas a profesores y profesoras, hicimos muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas fue hacer entrevistas a profesores y profesoras para que ellos seleccionaran a estudiantes que se salían de lo normal, ¿vale? Que no eran normales. Esa era la primera aproximación, que era muy compleja hacerle esa pregunta a un profesor o una profesora. Difícil, claro. En términos generales, muy pocos profesores y profesoras nos cuestionaron la pregunta y rápidamente identificaron a aquellos niños y niñas que se salían de lo que ellos consideraban normal. ¿Y qué nos encontramos? Le voy a decir, ¿quiénes son los sujetos anormales en la escuela? Y miren, los sujetos anormales son los que son contestatarios, los que son críticos, los que hacen microtráfico de sustancias prohibidas, los que estudian mucho, los que son No, muy los que son muy responsables, los que son muy responsables, los que no hablan nada. Y entonces empieza a haber una clasificación inmensa de quiénes son los sujetos anormales. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Todos somos anormales. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Cuál es el peligro? ¿A quién le damos clase? A un sujeto normal que no existe, como usted dice. No existe ese sujeto normal. No hay nadie. Todos tenemos unas características muy particulares, muy particulares. Y si no somos capaces de adecuar nuestro trabajo a esas características particulares, va a haber mucha gente que se va a sentir negado al interior de las instituciones educativas. Y eso significa que le estamos imposibilitando o dificultando su propio proceso de aprendizaje. claro. Muy, muy bien explicado y sorprendente que se diga que al final somos todos anormales. Sí, Somos es todos cierto. diferentes. Sí, Sí, es verdad. efectivamente. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno que todos seamos Sí, diferentes. exacto. Profesor,
¿Cuáles serían los puntos sociales que influyen en esa mala construcción de escuela única? Buf, esa pregunta es bien, bien Es bien compleja. amplia, pero podría quizás Sí, hacerlo un mira, poquito más tomemos corto. por un aspecto que suena raro, pero que a mí me gusta tomar, y que tiene que ver con asumir que como país latinoamericano, como país del sur de América, nosotros llevamos más de 500 años de colonización. ¿Vale? Yo eso lo planteo porque parece muy lejano, pero no es tan lejano. ¿Por qué parece muy lejano? Porque Chile hoy día es un país independiente, ¿cierto? Se liberó hace muchos años y por lo tanto nosotros éramos colonia en términos políticos y administrativos, dependíamos de otro país, ¿cierto? En este caso, desgraciadamente, digo yo porque yo nací allá, era, era, era España. Pero lo Claro. más preocupante es que si bien ya no somos colonia en esos términos, seguimos siendo colonia en términos epistemológicos. ¿A qué me refiero? Seguimos necesitando de ese otro que por algún motivo alguien lo está visualizando como superior a mí, Sí, seguimos necesitando de ese otro para pensar nuestra propia institución educativa o para pensar nuestra propia institución, todas las instituciones sociales. Piense, por ejemplo, en las medidas que se han tomado para combatir la pandemia actual. ¿Vale? las Una de las mismas. medidas, efectivamente, las mismas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en Chile más del 60% de la población está obligada a salir a la calle Mm, para conseguir el plato de comida. ¿Vale? exacto. Por lo tanto, era lógico pensar que las cuarentenas entendidas de la misma manera no iban a dar mucho resultado. Y algunos dicen, bueno, ya está disminuyendo. Sí, pero ¿después de cuánto tiempo? ¿Vale? Claro. Tenemos un Mm, periodo muchísimo más largo. Entonces, esa dependencia epistemológica es la que ha hecho, por ejemplo, que nosotros como profesores de educación física, por allá por, yo creo, si no recuerdo mal, por allá por los años, inicio de los años 90 o mitad de la década de los 90, asumiéramos como país un proyecto que era bien interesante, que era el proyecto de la motricidad humana, ¿no? Y que hoy día se ve reflejado en todas las carreras de educación física del país. Todo el mundo habla de la motricidad humana, pero no en, la mayoría de las personas no han estudiado la motricidad humana, no la entienden. ¿vale? No la Lo entienden, hablan, pero efectivamente. no, no saben Efectivamente. qué es. Pero mira, ese proyecto que fue pensado, y fue interesante porque hubo muchos profesores y profesoras de educación física que se juntaron para hablar de lo que eso iba a significar, ese proyecto rápidamente dejó paso al proyecto Actividad Física y Salud. ¿Por qué? Porque lo que nos valida o nos validaba, bueno, y nos sigue validando, hoy día no es el conocimiento científico, es la producción de paper, para Mm, equipararnos al conocimiento que se genera en otras latitudes del mundo. Entonces, se nos olvidó la comunidad con la que trabajamos, se nos olvidó la desigualdad que vivimos en el país, pero producimos mucha investigación científica, que en general es de muy poca utilidad para las comunidades escolares. exactamente. Hace poco salió creo que, no sé si era en Netflix, una serie que hablaba justamente de eso, que mucho paper, mucha cosa, y en realidad esa información queda en una nube que en realidad ni siquiera llega a la gente que realmente la tiene que utilizar. Así que Efectivamente. si uno Mira, eso hace un es, trabajo, hay que bajarlo, como por ejemplo este tipo de cosas, conversarla o también hacer distintas otras formas para llegar la información a todos. No, no sirve de nada que quede sí, en un paper, en una revista que a veces que tienes que incluso pagar para poder sacar la información. Así que sí. Mira, eso es interesante, pues yo trabajo recuerdo, y sin ánimo online. sin ánimo de idealizar el pasado, ni mucho menos, porque eso es señal de que uno se está haciendo viejo, pero yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad a profesores de educación física con una formación tremenda, es decir, gente con con un proyecto de lo que querían hacer, con un compromiso, con un vasto conocimiento en diferentes áreas disciplinares. ¿Qué nos encontramos hoy? En la universidad me refiero, ¿eh? En general nos encontramos con profesores que saben mucho de una cosa muy pequeñita. No le preguntes nada más, porque ahí no pueden conversar, no pueden dialogar. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que sepan mucho de algo particular. El problema es que si no podemos dialogar, no podemos
construir un proyecto colectivo. Y entonces terminamos en nuestras oficinas produciendo lo que nos da valor en términos individuales, pero no en términos colectivos. Y ese es un tema que nosotros como profesores de educación física debiéramos pensar, que es pasar del individualismo a la comunidad, ¿no? Y eso se refleja muy bien, y con esto para no ser muy pesado, eso se refleja muy bien en una expresión que utilizamos mucho los profes de educación física con los niños y las niñas, sobre todo con aquellos que tienen más dificultades cuando nos dicen, profe, es que no puedo. Y entonces el profesor de educación física le dice, si tú quieres, puedes. Claro, Eso es un eslogan publicitario, pero no es un principio educativo. Con esto no quiero decir que el esfuerzo no sea bueno, el esfuerzo es muy bueno, pero la transformación social no se basa solo en el esfuerzo, exacto, sino en un proyecto colectivo desde el cual podamos todos remar en una dirección determinada. exacto, súper bien explicado. Profesor, ¿qué, por qué cree que no se toma en consideración la multiplicidad de realidades sociales para construir esta escuela adecuada a las Uf, necesidades que existen? ¿Por qué no se hace? Si se sabe, ya, ¿por qué no lo hacemos? mira, bueno, es buena, interesante pregunta, ¿no? Hay varias respuestas, pero yo tengo una, ¿no? Que puede ser errónea, pero estoy convencido de ella. Que yo esté convencido no significa que sea verdad. Pero la primera es porque no interesa, porque no interesa. Mm, Sí, ¿por qué no interesa? Porque hacer una escuela en donde los profesores y profesoras sean autónomos para construir su propio proyecto significa que desde los que ostentan el poder no tenemos, porque yo no tengo, pero tienen que soltar poder. Y si sí, sueltan poder, van a soltar también privilegios. Y lógicamente eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué se hace? No soltar poder para no perder privilegios. pri- ¿Vale? Ahora, para mí hay experiencias que son muy gratificantes. Pensemos, por ejemplo, y con esto no estoy idealizando, porque todas las propuestas tienen debilidades, tienen errores, tienen un montón de cosas. Pero pensemos, por ejemplo, hoy día en la Corporación Municipal de Valparaíso en términos educativos. Ellos hace unos años levantaron un proyecto bajo un principio sociológico, filosófico, político y educativo que es el biopolítica afirmativa de la vida, así se llama, que es un concepto que toman de Michel Foucault, le dan la vuelta y que tiene que ver con asumir que el proceso educativo, tiene que ver con las trayectorias particulares que los niños y las niñas y sus familias viven. Entonces, ¿qué significó esto? Significó, en términos generales, que si ellos querían levantar un proyecto bajo esta lógica, tenían que decirle a las escuelas que esas ideas o esos principios generales que tenían, cada escuela tenía que hacer lo propio a partir de un proyecto particular. Pero si tú le dices a la escuela que levante su proyecto particular, significa dos cosas. Una, le tienes que permitir ser autónomo para adecuar el proyecto a la realidad particular. Y dos, le tienes que generar las condiciones claro, para que eso pueda ocurrir. Eso significa tiempo para poder sí, dialogar, para poder conversar, etcétera. Piensa que la Municipalidad de Valparaíso es una municipalidad en crisis y aún así, lo que empezó con 2 escuelas piloto, ya hoy día son más de 15 escuelas, o de 20, ya no sé cuántas, o de 20 escuelas trabajando desde un proyecto particular. Con esto no idealizo, ¿vale? Pero sí creo que desde la autoridad que tiene el poder, tiene que haber un principio que es el de la confianza. Es decir, yo creo que tú eres profesional, Danica, yo confío plenamente en que tú vas a hacer las cosas lo va- de la sí, mejor manera posible. Y por lo tanto, desde ahí es posible levantar una propuesta alternativa. exactamente. Yo pienso, me tomo la palabra, yo pienso que somos un poquito a veces los mismos profesores, no tomamos nuestro rol de formador. Creo yo que Bien. ya siendo en cualquier área en la que esté, ya sea en el colegio, en un gimnasio, en la universidad o en la salud, cualquier parte, tú eres formador. Entonces, Sí. estamos cambiando, tú de por sí eres profesor. Entonces, se pierde un poquito eso y estamos reproduciendo y produciendo y se nos olvida que en realidad trabajamos con personas y tenemos que formar. A veces se Sí. nos va incluso en flojera o decir,
no me importa, no gano, entonces da lo mismo. Y se te olvida nuevamente de que eres formador. Así es, Entonces, así. creo yo que es importante y me lo recuerdo yo misma, incluso siempre, Danica, tú eres profesora, eres formadora, entonces si estás en la calle, seguro que te va a ver una niña o alguien de la Sí. universidad. Entonces, a veces cuidarse un poquito de eso, no Sí, pues yo, olvidarlo. Creo yo yo que ayer en otra conversación que tuve, y lo repito porque creo que representa muy bien lo que estamos conversando, recordaba una entrevista que en algún momento le hicieron a Violeta Parra, donde a ella le hacían una pregunta más o menos así, ¿no? Le decían, bueno, Violeta, de todas las expresiones artísticas que usted ha cultivado, la pintura, el hacer arpillera, la música, etcétera, ¿con cuál de todas se quedaría usted? Y ella dice, yo si tuviera que elegir una, me quedaría con la gente, con estar al lado de la gente. Entonces yo creo que eso es un tema que nosotros como educadores se nos ha olvidado. Si somos educadores, significa que estamos trabajando para la gente. Y si exacto. estamos trabajando para la gente, tenemos que estar al lado de la gente para Es- estar con los problemas que la gente tiene y adecuar nuestro proyecto educativo a esas realidades problemáticas particulares. Exacto. Muy bien explicado y que era una grande Violeta en realidad. Sí, demasiado grande. Sí. Oye, Alberto, ¿crees que la construcción escolar se hace similar en la educación superior? Igual lo mencionaste recién, pero Sí, leí un estudio hace poquito que hablaba de ello, que salió sí. hace muy poco. Efectivamente, yo creo que, bueno, ese es un tema que desde la universidad no nos hemos tomado demasiado en serio porque es verdad que hay una serie de presiones externas que te dirigen, te controlan, como pasa en la escuela básica, en la escuela media, etcétera, ¿no? Pero como lo que está pasando, mira, la universidad como institución, y eso es un tema que en algún momento le creo haberle leído a un sociólogo que admiro mucho, que es Boaventura de Sousa Santos, la universidad como institución históricamente tiene dos grandes pilares. Por un lado, el proyecto epistemológico, que es la construcción de conocimiento, ¿cierto? Y por otro lado, el proyecto político, que es estar comprometido con el tipo de sociedad que queremos construir. Las universidades hasta no hace mucho eran de alguna manera las que iluminaban el tipo de Claro. sociedad que se quería vivir. Bueno, pues mira lo que ocurrió. Nos quitaron el proyecto epistemológico, porque ya no hay... Estoy generalizando, que siempre son odiosas las generalizaciones, pero para que se entienda. Nos quitaron el proyecto epistemológico y lo convirtieron en un proyecto de hacer paper, ¿vale? Y nos quitaron el proyecto político. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en la universidad? ¿Qué hacemos en la universidad? Y claro, una de las cosas que hemos hecho es convertir a la universidad en un proceso, en una continuidad de la enseñanza media, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo salimos de acá? Uf, si yo lo supiera, ya lo habría hecho, no tengo ninguna duda. Pero para mí hay un elemento clave que es recuperar ambas cosas. Por un lado, recuperar el proyecto epistemológico es realmente, vamos a comprometernos con un conocimiento que permita transformar la sociedad y a la vez con un proyecto político que nos dé sentido o que nos dé la dirección hacia dónde queremos la transformación. Eso tiene muchas aristas, muchas aristas. Pero hay una arista que para mí es primordial y que en general está ocurriendo también, hablo de la educación física en la universidad, es que en general no hay transgresión de las normas que ya están instituidas y así no se puede cambiar nada. Es decir, profesores que siempre hacen caso a la normativa, profesores universitarios que creen que hay una jerarquía por encima de ellos que les ordena lo que tienen o no tienen que hacer, profesores universitarios que siempre hacen lo que la ciencia tradicional les dice, lógicamente así no se puede transformar la universidad. Por lo tanto, hay un principio que es claro, que es que tenemos que ser profesores universitarios capaces de transgredir lo que ya está instituido como normal o como lo lógico o como lo bueno, ¿no? Ahí Pero va hay mucho, en la creación. pero hay mucho miedo, Danica. Yo creo que ese es un tema Sí. primordial. En general hay mucho miedo. Y lógicamente el miedo es bueno en dosis pequeñas, pero cuando las dosis son muy altas, el miedo te paraliza. El miedo te paraliza. Y yo creo que estamos en una situación de paralización, de paralización.
Ahí dice Frank Granada lo que yo le hablaba, la web serie del nihilismo en la universidad. Sí, Lo pues había efectivamente, comentado yo recién. efectivamente. Yo no sé si salió el capítulo 4 porque lo estaba esperando, no sé si ya salió, Lo cortaron a pero, lo mejor. pero lógicamente representa bastante bien lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con la universidad en estos momentos, ¿no? En estos momentos. Y es interesante, ¿sabes por qué? Por una cuestión de nostalgia, porque cuando uno era más joven y veía en la universidad como ese lugar donde quería ir para desarrollar un proyecto, para transformar el Ah, mundo, y llega claro, a trabajar en la universidad y se encuentra con que ya no es eso, igual es un choque bueno, bien fuerte para todos los que en algún momento tuvimos ese sueño. Por lo tanto, ese sueño se tiene que mantener y lo tenemos sí, que mantener, lo tenemos que avivar desde el compromiso de nuestras propias comunidades, entre otras cosas, con las instituciones a las cuales servimos, porque no hay que olvidar que nosotros estamos dedicados a formar profesionales, en este caso, caso de ustedes, de la educación física. Por lo tanto, tiene que haber un compromiso con las instituciones a dónde van a ir esos profesores de educación física posteriormente. claro. Uy, y desde la misma perspectiva de la educación física, ¿cómo ves el manejo del conocimiento por parte de las instituciones hacia los estudiantes, alumnos de educación física? A ver, repíteme, por favor, repíteme, porque no sé si te Ya. entendí. Para los estudiantes de educación física, ¿cómo ves el manejo del conocimiento que se le entrega a los alumnos por parte de las escuelas de educación física? Ya, mira, Danica, yo creo que lo más importante que yo podría decir, ¿no? Que me gustaría a mí que quedara claro en esta conversación es que todo lo que yo estoy planteando es una lógica que se reproduce en diferentes niveles de la sociedad, ¿no? Diferentes niveles. Y por lo tanto, también se reproduce en la relación entre el profesorado y el conocimiento, entre el profesorado y el alumnado universitario y entre el alumnado universitario y el conocimiento. Es la misma lógica que se reproduce, ¿no? ¿Y cómo yo ejemplifico eso? Por un lado, eh, hoy día, por ejemplo, con esta situación que tenemos con clases online y todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Que es muy complejo, a la vez interesante, pero muy complejo. eh, Encontramos que algunos estudiantes, yo no sé si les ha pasado a ustedes, que algunos estudiantes se quejan, con razón, de que están aprendiendo menos, ¿vale? Sí, De que están sí, aprendiendo menos. Está bien, y eso es legítimo. Pero por otro lado, uno le podría decir, bueno, si usted está aprendiendo menos porque yo no me manejo tan bien en esto de hacer clases online, me imagino que usted estará estudiando, ¿no? Por si, autónomamente. Y ahí se rompe la crítica. Ahí se rompe la crítica, ¿no? Al profesorado nos ocurre igual y a la institución le ocurre lo mismo. Entonces, la relación del estudiante con el conocimiento y la relación del profesorado con el conocimiento en estos momentos es excesivamente instrumental. Es claro. excesivamente instrumental. Y por lo tanto, en general, yo no observo esa cosa que llamaban amor a la sabiduría, ¿cierto? Es decir, yo quiero conocer porque el mero hecho de conocer me permite comprender mejor el mundo en el que vivo. Más allá de que mañana me sirva para una cosa y me sirva para otra, porque el conocimiento no debiera tener un carácter de inmediatez. El conocimiento no es para mañana, no es para mañana. Pero en general el estudiante de la carrera de educación física solicita ese conocimiento. A mí me carga, y lo entiendo, ¿eh? Y lo entiendo, a mí me carga cuando me dicen, bueno, deme usted la receta, po. Si yo le estoy diciendo que los cambios sociales no se construyen desde un poder que ordena cómo se hacen las cosas, difícilmente yo podría hacer algo así porque estaría cayendo en una propia contradicción, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esa relación instrumental del conocimiento con las personas es la que caracteriza principalmente lo que está ocurriendo en las universidades hoy día. Claro. Más de lo que se repite también en la enseñanza básica, media, seguimos igual, más o menos con lo Claro, mismo. claro, claro, efectivamente. Profesor Alberto, aquí Lucas, Lucas, que era de mi generación, le manda Sí, saludos. Luca, basquetbolista. Sí, él Sí, mismo. me acuerdo de él. Sí, él pregunta, dice que en el contexto deportivo, ¿cómo convencemos?
cómo convencemos que el fin no es ganar, es progresar, entendiendo que el contexto que todos dirigentes apoderados buscan ganar. ¿Cómo Uy, cambiamos eso Lucas, de que ganar sí. no es el final? Mira, voy a graficarlo con algo muy particular y después intento profundizar un poco en eso, Lucas. Claro. Yo cuando estoy en la universidad, actualmente trabajo con personas que están formándose para ser educadoras de párvulos, ¿no? Educadoras y educadores, pero educadoras, porque solo hay un hombre, ¿no? En la carrera donde yo trabajo. Y cuando termino algunas clases, muchas estudiantes me dicen, muy amablemente, me dicen, profe, pero si yo hago eso que usted me dice, me echan de la institución donde trabajo, ¿no? Y yo le digo, efectivamente, efectivamente, efectivamente. ¿Por qué digo eso? Porque ¿se acuerda cuando le hablé de transgredir las normas instituidas y de perder el miedo? Si queremos cambiar las cosas, tiene que haber algo que nos lleve a hacerle ver a los demás que hay que hacerlo de otra manera. Pero yo no niego que eso tiene un riesgo, pero ese riesgo es el propio que corre cualquier persona que se compromete con la justicia social. ¿Vale? Entonces, eso en términos generales yo creo que tiene que quedar bastante claro, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar a lugares parecidos a los que ya hemos llegado. Eso por un lado. Por otro lado, el deporte tiene una complejidad mayor, porque el deporte en sí como esencia, es ganar, es ganar. Entonces, claro, tenemos una historia y tenemos una lógica que hace más difícil aún el proceso que estamos llevando a cabo, ¿no? Por un lado, en la escuela es un poco más fácil, porque está clara la labor educativa, pero cuando nos metemos en el ámbito de las escuelas deportivas, la cosa se complejiza porque están los dirigentes, que en general, muchos de ellos no están formados en el área nuestra, son dirigentes porque les gusta, hacer una labor social tremenda, etcétera. Excelente que así sea. Están los papás y las mamás, que muchos de ellos están pensando en que lo que el hijo o la hija hace es una posibilidad a futuro de tener un ámbito laboral con unos recursos económicos muy elevados. Yo siempre recuerdo, mi hijo mayor ya no está, pero estuvo en Everton, ¿vale? En algún momento, y yo lo viví eso cotidianamente, cotidianamente. Y con esto no estoy haciendo una crítica, porque hay familias que de verdad sería genial que esos niños, esas niñas pudieran dedicarse al mundo del deporte profesional, porque los sacaría de un contexto que hasta el momento los tiene negados. Entonces, la cosa se complejiza mucho. Lucas, yo creo que, y por lo que te conocí, y por lo poco que te escuché después cuando nos hemos encontrado en algunos lugares, es con el compromiso de hacerle ver a los demás que existe la posibilidad de hacerlo de una manera diferente. Pero no porque sí, sino porque a largo plazo los resultados también van a ser mejores. También van a ser mejores. Yo siempre recuerdo cuando yo jugaba fútbol, siendo joven, ¿no? Jugaba fútbol, que el ejemplo, me acuerdo en esa época, el ejemplo de gran fútbol era el Dream Team del Fútbol Club Barcelona. Cuando uno revisa cómo se forman las escuelas deportivas del Fútbol Club Barcelona, no tiene nada que ver con ese deporte repetitivo, con ese deporte poco lúdico, con ese deporte competitivo que hoy todavía uno ve en términos del contexto nacional, ¿no? Ahí yo creo que quedó como bien respondida la respuesta y súper clarita. Profe, esta pregunta a mí me llega bastante. Ya. ¿Cómo ve la supervaloración de lo medible y lo técnico de la educación física? Uy, ese es mi mal, ese es mi mal. Eh, bueno, yo creo que ese es uno de nuestros males. Y Sí, mira que es interesante, ¿eh? Mira que es interesante porque si bien hoy día yo podría decir que es uno de nuestros males, se ha usado y se sigue usando para darle estatus profesional a nuestra área. Es decir, sí. porque se nos dice, bueno, pero ¿y qué tan objetivos son ustedes? Y peor dicho, se dice, ¿qué tan científicos son ustedes? Y entonces vienen los que se creen científicos y empiezan a mostrar datos, 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 como si esos datos de alguna manera fueran a solucionar el problema histórico-cultural que nosotros tenemos. Entonces, yo sí creo que hay cosas que hay que medir, ¿vale? Es decir,
La medición nos sirve para tener una información general sobre muchos procesos y es genial, y es genial. El problema no es medir, el problema es cuando confundimos que lo único que tenemos que hacer es medir. Claro, Porque cuando hacemos eso, lo que hacemos es negar todo lo que hay detrás de las personas con las que trabajamos. Eso ocurre en la universidad, por ejemplo, con nosotros los profesores. ¿Qué tan bueno eres? Dime cuánto publicas y te diré qué tan bueno eres. sí, El que hace esa medición sabe que eso no es la realidad. Sabe que se está dejando en el camino muchas cosas, pero no le exacto. importa, no le importa, porque las normas instituidas funcionan de esa manera, ¿vale? ¿Cuál es el valor de...? Recuerden lo que pasó con el CINSE en educación física, ¿cierto? Sí, desastre. Recuerden. Entonces, es una historia, y por esto, Danica, es importante, es una historia que nosotros arrastramos, y tenemos que quitarnos esa careta en algún momento. Vamos, yo me la quité hace rato, ¿no? Pero hay que quitársela. Hay mucha gente que se la tiene que quitar, porque el valor de lo educativo no pasa exclusivamente por aquello que somos o capaces de medir. Pero volvemos a lo mismo, Danica, volvemos a lo mismo. Si yo no mido, a lo mejor no me gano los proyectos para los que estoy concursando. Claro, Y por lo tanto, tengo que transgredir las normas instituidas. ¿Quiero estar siempre en ese mundo o quiero hacer otras cosas que también son interesantes? Y no solo interesantes, sino que van a ser un mayor aporte a las comunidades con las cuales trabajamos. Entonces, bueno, en términos, intentando sintetizar, es una careta que arrastramos, es una careta que necesariamente nos tenemos que quitar, y si no nos la quitamos, nos va a traer más daño que aspectos positivos, que aspectos positivos. exactamente, exactamente. Concuerdo mucho con lo que dice. Y con lo mismo que dijo recién, ¿cómo podríamos cambiar o igualar la valoración de las diferentes áreas de la educación física? Sí, Quitándonos las caretas, como dijo. sí. Bueno, yo creo que mira, intentando, porque depende de la hora del día, uno es más optimista o más pesimista, ¿no? Pero Claro, intentemos ser optimistas. Yo creo que algo se ha avanzado, ¿no? Pensémoslo, por ejemplo, en términos de la ciencia tradicional. Hace 30 años, hacer una investigación, lo voy a poner en los términos más comunes, porque lo que más se conoce. Hacer una investigación cualitativa hace 35, 40 años en Chile era muy extraño, era muy extraño, ¿vale? Era muy exacto. extraño. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, a nivel de Fondesit, del grupo de estudio de Fondesit, de educación, ese tema no es un problema. Es decir, se le da tanto valor a un tipo de metodología como a otra, Qué, ¿vale? qué Entonces bueno. yo creo que algo se ha avanzado, algo se ha avanzado. Pero lógicamente tenemos que reconocer que es insuficiente, que es insuficiente. Y por lo tanto, yo insisto en algo que para mí es muy importante, tenemos que levantar proyectos alternativos, aún asumiendo el miedo que tenemos por las posibles consecuencias que esos proyectos alternativos puedan tener, ¿no? Mire, Danica, fíjese en algo. No, yo no tengo ningún dato, hablando de medición al respecto, pero fíjese en algo. Todas aquellas personas o muchas personas que cuando estudiaban con usted en la universidad se dedicaban a hacer proyectos alternativos, así como lo que llaman coloquialmente como proyectos locos, Sí, ¿sí? Casi ninguno está en la universidad, sí, es verdad. ¿cierto? Entonces, Sí, qué han tenido que hacer? Buscar otros espacios en donde se sientan legitimados. Y está claro, bien, en un primer momento está bien. ¿Qué tenemos que empezar? A mirar hacia esa gente que está construyendo otros saberes diferentes y que son los que le están dando valor específico a nuestra área en esas comunidades donde ellos trabajan. Entonces yo creo que por ahí hay una solución. Con esto no estoy queriendo decir que tengamos que negar las mediciones, que tengamos claro. que cambiar todo. No, tenemos que seguir desarrollando la parte que estamos desarrollando, pero tenemos que invitar a gente que se desarrolla en otros ámbitos. Porque Claro. si nos creemos de verdad que la diversidad enriquece, y yo creo que no hay ninguna duda de ello, que la diversidad enriquece, tenemos que hacer de las universidades, de las escuelas de la educación física, proyectos muy, muy, muy diversos. Profe, voy a finalizar para guardar este video y me conecto al tiro para terminar las dos preguntas porque quedan 20 segundos.
¿ya? Súper, Y me súper. conecto de Vale, inmediato. vale. Ahora sí, vamos por la parte 2 con Alberto Moreno Doña. Así que vamos a esperar que se conecte y seguimos con las dos últimas preguntas pendientes que me quedan. Estaba muy entretenido el tema. Siempre se aprenden cosas diferentes, cosas muy entretenidas y nos hace como el pensamiento ahí craneano un poco con la crítica hacia lo educativo. Así que vamos a esperar que se conecte el profesor y lo invitamos. Está Rola Bike, Claudio Matías. Vamos a esperar un poquito a ver si se conecta el profesor y lo invitamos para escuchar a ver qué nos dice ahora último. Ahí está, ahí está. Lo vamos a esperar un poquito, está conectando. Ahí sí estamos. Estamos Es nuevamente. que solo dura 1 hora, entonces Sí, te avisa 20 segundos antes que va a terminar. está bien. Profe, yo le quería comentar que, bueno, yo soy del otro lado, de la parte de la fisiología, por lo mismo que estamos en el gimnasio, pero yo valoro demasiado todo lo otro que es la motricidad. Mis colegas, no sé, se conoce a Tracy Salinas, que es la profesora de folclore, Sí, sí, hace un trabajo que yo jamás haría quizás, y yo me siento a veces tan bien viéndola o haciendo lo que hace, que de verdad hay que valorarlo entre nosotros mismos. No podemos a veces ponernos por arriba porque en realidad podemos publicar más, porque nos metemos con la salud, pero en realidad hay otras cosas que no son de nuestra área, pero dan mucho valor y entregan muchas cosas. Entonces no podemos pisarnos entre nosotros, creo que así no corresponde. Al contrario, hay que de verdad, si yo soy de un área y mi compañera Tracy, que es profesora acá, está en otra, yo la voy a apoyar, yo la voy a hacer subir, yo la voy a hacer que la conozcan, que la valoren y que muestre lo que hace, porque en realidad yo no sé hacerlo. claro. Ella es la experta. O y así también otras personas que están en esa área. Así que eh, nada, a mí me causa como un poco de pena eso que pasa, que nosotros por tener quizá una relación más íntima con la salud, seamos mejor que el resto. Y no es así, no es así para Sí, nada. efectivamente. Efectivamente, Danica. Yo creo que, bueno, eso tiene varias cosas, ¿no? Uno, lógicamente, que es muy importante esa valoración que tú estás planteando, por un lado. Y por otro lado, es también que entre todos asumamos que la salud, por más que les pese a quien le pese, no tiene que ver solo con esas variables fisiológicas que en Exacto. el caso de ustedes miden o no miden, ¿no? Pero no tiene que ver con eso. Yo creo que la pandemia es un ejemplo claro, es un ejemplo claro. Es decir, el tema de los hospitales, lo que ha ocurrido con la saturación de las camas, lo que ha ocurrido con las cajas de alimentos, lo que ha ocurrido con el encierro. Es decir, si eso no es salud, ¿qué es lo que es salud? ¿Qué es lo que es salud? ¿No? Entonces, entre todos tenemos que tomar la parte que ustedes trabajan, los que trabajamos en otra línea, y ustedes tendrán que tomar parte de lo que nosotros trabajamos. Y tenemos que Exacto. dialogar, y tenemos que dialogar. De lo contrario, es prácticamente imposible construir un proyecto diferente para la educación física que pudiera ser, y ese es un aviso para ustedes, que son los que tienen el poder dentro del área, pudiera ser que se transforme en otra cosa, Exacto. ¿vale? Y bueno, para algunos estará bien que se transforme en otra cosa, pero a lo mejor para otros eso es un peligro, eso es un peligro, porque si reducimos todo un área a 4, 5, 6, 7 variables determinadas, lógicamente puede ser un área, pero ya no educativa, de otra índole, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo Claro, que de alguna manera tenemos que impedir que pueda ocurrir. claro. Sí, a mí me gustan todas las áreas en realidad, sino que quizás seré más buena una que Sí, para claro, una que la otra. claro, claro. Sí. Bueno, profesor, ¿qué otros proyectos tiene ahora en mente o a futuro en temas de educación u otros a Sí, nivel laboral? Porque imagino que personal sí, tiene que tener varios. sí. Mira.
Mira, como te contaba, recién terminó el proyecto Fondesit, ¿vale? Recién terminó el proyecto Fondesit y tomé la decisión de no volverme a presentar en términos como investigador responsable, ¿vale? Porque necesitaba un relajo. ¿Y por qué le digo que necesitaba un relajo? Porque la lógica de producción es tan perversa que te termina quitando tiempo para dos cosas que para mí son importantes desde el punto de vista científico. Lo primero es estar con la gente, es decir, visitar comunidades, conocer las comunidades, escuchar a la gente, etcétera. Y por otro lado, me quita tiempo para leer y me quita tiempo para escribir. Para escribir de verdad, no para escribir paper, para Claro, escribir sosegadamente, para escribir críticamente, para desarrollar un texto un poco de mayor alcance que las 6 7 8 páginas que te permite un paper determinado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tengo dos cosas. Uno es ese estar con la gente. Vamos a lanzar un programa tipo el que tú estás haciendo, pero para conversar específicamente con profesores y profesoras de la educación pública. Por- ¡ay, qué bien! sí, ¿por qué? Porque si te das cuenta, lo que ha ocurrido en esta pandemia, que a mí me maravilla, ¿no? El estar acá, el conversar con la gente y todo, pero es que casi todos los webinarios, los encuentros, etcétera, se han constituido a partir de eso que llaman expertos, ¿no? ¿Vale? Claro. Pero la pregunta es, ¿dónde está el conocimiento de la gente que trabaja día a día con los niños y las niñas? No Entonces, está la realidad. ¿dónde está la realidad? Efectivamente, efectivamente. Entonces vamos a lanzar un programa. Yo espero que el primer, no, esto no es para hacer publicidad, ¿eh? Solo porque tú me preguntaste. Sí. Vamos a lanzar probablemente el primer programa a finales de julio, ¿vale? Ah, qué bien. Entonces Súper. ese es uno de los proyectos, en el fondo, de conversación, que es una de las cosas que me gusta, con gente que tiene un conocimiento que la ciencia no valora, pero que es totalmente primordial para el desarrollo educativo de un país, ¿vale? Por un lado. Eso lo vamos a hacer desde la Universidad del Paraíso, Escuela de Educación Parvularia, la Cormuval y una cátedra de infancia y juventud que tiene la misma Universidad del Paraíso. Y por otro lado, ¿Ya? estoy terminando un libro colectivo con varios colegas. Insisto en lo del libro porque aunque la ciencia no te lo valore tanto, para mí es primordial. Estamos terminando un libro colectivo y estoy empezando un libro nuevo en solitario, ¿vale? Ah, qué bien. Entonces, ¿cuándo eso terminará? No sé, pero por lo menos estoy dándome el tiempo para escribir tranquilamente al respecto. Eso, profesionalmente, esos son los dos grandes proyectos en los que estoy en estos momentos. Igual son bastante grandes. Yo, si es que puede ahí mandarme después cuándo lo va a sacar el programa, Sí, me gustaría que me lo enviara para yo también publicitarlo. Igual acá en Salafines de la Católica, a mí también somos de universidades diferentes, pero el fin sí, es uno solo. Así que efectivamente. aquí también abierto para que se hagan también más cosas y si necesita llegar a más gente, se puede. Cuenta con eso. Muchísimas gracias. Sí. Profesor, ¿cuáles serían sus top 5 de escuelas o países en los cuales se adapten las necesidades educativas en las escuelas? Hmm. Esa En pregunta realidad, no, ¿cuáles serían como los mejores países con mejor educación? No sé. no, esa no te puedo contestar, Danica, porque tiene un peligro. Nos puede pasar como lo que pasó con Finlandia en el último tiempo, ¿no? Que Sí, sí. ahora todo el mundo quería ser como Finlandia. Y es bien interesante porque si algo tiene por lo menos la mirada desde la que yo trabajo, es que no debemos copiar modelos. No debemos Mm, copiar. Sí podemos tomar cosas que son interesantes, pero las tenemos que leer desde nuestras propias realidades, ¿no? Entonces, yo más que países, a mí me gusta hablar de proyectos, ¿vale? De ya, proyectos. Y ya. en estos momentos yo me quedo con Chile y me quedo con la Corporación Municipal de Valparaíso, que a pesar de todas las dificultades que está teniendo, por ejemplo, económicas, a pesar de Ujú. toda la persecución política por diferentes motivos, a pesar de eso, está levantando un proyecto con muchas aristas, pero una que es particular, que es la confianza en el colectivo docente. Y yo creo que eso es algo que Ah, nos ha faltado. Confianza en los profesores y profesoras que trabajan en la escuela municipal.
Así que ese es mi proyecto que top 5, one 5 diría yo, One top one, fight. perdón, top one, perdón, top one, con el que me quedo. Ah, bien, buenísimo. No tenía idea de lo que estaban haciendo la Municipalidad de Valparaíso. Claro, No, ahora no hay un sabía problema, que... porque como tú sabes, la educación ahora empieza a depender de lo que se llaman los servicios locales y lógicamente ahora viene otra reforma a nivel país que es bien compleja. Pero hasta el momento, en los últimos 3 años, yo creo que ese proyecto merece la pena ser conocido y merece la pena ser valorado. Buenísimo. Profesor, desde su conocimiento, lo tiré para allá, desde el conocimiento, la experiencia, de todo lo que sabe, ¿nos podría dejar un mensaje positivo en estos tiempos de pandemia para los profesores, para los Uf, niños, las familias? A ver sí, cómo nos puede ayudar de mira, su yo experiencia. ayer contaba también en algún otro lugar que en este tiempo de pandemia me he dedicado a escuchar a niños y a niñas de diferentes lugares, diferentes familias, etcétera, sobre lo más bacán de la pandemia y sobre lo que más odia de la pandemia, ¿no? Y Oh, es muy interesante escucharlos a ellos porque cuando uno les pregunta qué es lo que más les gusta, ellos hacen referencia a cosas que antes no hacían, que son muy simples, pero que tienen mucho valor. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que más valoran es poder cocinar con el papá, con la mamá o con quien vivan, ¿no? Una cosa, ¿no? Una cosa que cambiarían rápidamente es el no poder estar con los amigos. Quieren estar con los amigos. Otra cosa que cambiarían es el no poder ver a los profes. Quieren ver a sus profesores y profesoras, ¿no? Entonces, mira las cosas tan simples que nos dicen para pensar una escuela diferente. Entonces, yo claro. creo que si ahí tiene que haber algún mensaje, es que de verdad escuchémonos en este momento de encierro, escuchemos a aquellas personas con las que estamos para desarrollar habilidades que no hemos tenido y que nos van a permitir cuando salgamos de esto, que ojalá sea pronto, escuchar a la gente, escuchar a la gente. Y yo creo que ese es un mensaje muy optimista. Si escuchamos a la gente, vamos a tener la posibilidad de construir algo diferente a lo que teníamos hasta el momento. Qué sabio el mensaje, qué fácil a la vez, pero también difícil porque no nos damos el tiempo para escucharnos. Sí, Ni cierto. siquiera para llamar a veces. Oye, Así, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Nada, así que así es. súper profundo el mensaje. Me llega bastante, profesor. Tengo que Mm. decirle que me llega bastante porque justamente voy a empezar con clase ahora chiquititos, bien Ya, chiquititos en el colegio. Me tocaba ahora el taller con preescolar y es difícil para mí porque sí, hacer una clase con 20 niños que tienen 4 años sí. por una pantalla. Entonces, como que da para pensar, quizás hacerle preguntas fáciles, ¿cómo te Sí, sientes? claro, ¿Cómo están? efectivamente. Yo creo que eso es primordial, Está- preguntarles a ellos por ellos, no por saberes, Claro, no por conocimiento, no, no, por ellos, por su situación. Y bueno, y tendrás que asumir también que las primeras sesiones son un lío por el tema de la conexión, que se ponen a jugar, pero bueno, después la cosa se vuelve más tranquila. Así que ánimo nomás y mucha suerte con eso. sí. Profesor, de verdad, muy grata su entrevista, los mensajes que nos da y nada, no, de verdad como que te abre la mente todas las cosas que nos dice porque estamos a veces súper acostumbrados a hacer de una forma, te enseñan de una y para allá vas y no ves otras cosas. Así que de verdad, muy buena su entrevista. Va a quedar ¿No? grabada y se la podré enviar por mail. Así que Perfecto. muchísimas gracias. Espero que Da, le vaya muy bien en da- la escritura del libro y que nos muestre el libro después. Después, cuando eso termine. Oye, Danica, yo también quiero agradecerte mucho este espacio, esta conversación, que en estos momentos de confinamiento la verdad es que se agradece. Muchísimas gracias a ti, a Salafín, a la universidad, ¿cierto? Así que muchas gracias y bueno, cualquier cosa por aquí estamos para conversar. Sí, quiero decirle igual una cosita personal, que la generación de Magíster ¿Ya? del 2016 siempre dice nuestro profe jefe. Así que ha quedado como esa generación, el profe jefe. Sí, pues Queremos un montón. tengo una deuda pendiente porque en algún momento nos íbamos a juntar a conversar presencialmente y nunca pudo ser, así que eso queda pendiente para hacerlo en algún momento. Podría ser por Zoom. Ojalá que sí.
Un abrazo muy Ya, profe, fuerte. gracias, un abrazo, que esté muy bien. Chao, Saludos a la igual. familia. Gracias Chao, igualmente. Chao, chao. chao. Ya, hemos terminado la entrevista de hoy, muy, muy, muy buena. La próxima semana empezamos con otra entrevista, así que le estaremos avisando por las redes. Bye, bye a todos.